Sí, princesa. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí con muchas ganas de honrar, alabar y glorificar y exaltar el buen nombre del Señor. Qué bueno que estamos todos juntos para honrar, meditar en la palabra de Dios. Dios es bueno, es sabio, es generoso. Dios entiende cómo son las cosas. Hubo un día en que Moisés, escapando de Egipto con 2 millones de personas, animales, niños y no sé qué tantas cosas llevaban, se paró ante el Mar Rojo. Y en ese momento le dijo al pueblo, doblen rodillas. Y entonces Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿qué estás haciendo? Es que queremos pedirte que nos ayudes. No, Moisés, no es hora de arrodillarse, es hora de tocar el mar rojo. Tócalo con tu bastón, Moisés. Y Moisés dejó, se levantó, dejó de estar arrodillado igual que todo el pueblo y le dice la voz divina, detrás de ti viene un ejército y necesitas cruzar el mar. Entonces tocó el mar y aquellas aguas se dividieron y entonces pasaron 2 millones de personas como si cruzaran por tierra seca. Hay tiempo para todo. No, en la vida uno no se la puede pasar arrodillado. Hay que huir, hay que esconderse del mal y hay que enfrentarse al mal. Por eso es importante para nosotros que entendamos cuándo es momento de caminar y cuándo es momento de hincarse y cuándo es momento de alabanza y gloria a Dios. Para todo hay tiempo, dijo Salomón. Bienvenidos sean todos. Bueno, pues vámonos con hoy, con, con San Juan. Y por aquí la compañera Josefina va a estar en la lectura de esta parte del Evangelio en este instante. Adelante, Josefina. Bendecido día de reposo, bendecida mañana de este lado. Una hija de Dios como producto de la práctica de los 12 pasos de recuperación de la comunidad a la que pertenezco. Y hoy presto el servicio en búsqueda de agradarle al que todo lo puede, a mi líder, a Cristo Jesús, siendo de bendición para lo más sagrado para Él, la familia, y deseando de todo corazón sea de bendición para ti que estás aquí y para ti que estás escuchando este audio. Hoy para nosotros es 21, es sábado, 21 de febrero 2026. Y el servicio lo vamos a iniciar primero con la lectura de la reflexión de Neuróticos Anónimos. Se titula Seguiremos sus pasos. Somos personas que hemos padecido de la enfermedad mental y emocional y nos hemos recuperado. Así es que podemos hablarles de las dos caras de la moneda. Para aquellos que gustan de investigar mayor información, la encuentran en el libro de la etiología de la enfermedad y de la salud mental y emocional. Por cierto, en la página 13. Y comparte un miembro de Neuróticos Anónimos.
Después de haberme pasado gran parte de mi vida sufriendo, decido tomar entre mis manos la oportunidad de sanar mi alma a través del programa y de acompañar con una palmadita de apoyo a los que sufren. Ahora sé que lo que das, recibes y amén y a manos llenas, aunque debo de aceptar que es mejor dar sin esperar nada a cambio. Es tu tiempo, Víctor Javier. Gracias por estar con nosotros. Bendecida mañana para ti. Bueno, como bien dice la reflexión, ¿verdad? Nos hemos recuperado. Eso significa que hoy sabemos ciencias ciertas si nuestra actitud es producto de un pensamiento fuera del amor, fuera de lo que Dios dice en su palabra. Ya pude Y abrir el eso es, micrófono. y eso es muy importante porque pues ahorita nuestro facilitador Víctor Javier, que ha resuelto el problema que no le permitía poder apoyarnos con el servicio, pues ya fue resuelto. Víctor Javier, nuestro facilitador, bienvenido a este espacio Palabra en Acción, foro de libre expresión. Adelante. Un foro fuera de serie. Gracias a Dios. Gracias, Josefina, por tu comprensión y tu paciencia y la paciencia de todos los demás. Bueno, tener buena voluntad para crecer es la clave según el tercer paso. Un día, platicando con alguien, le hablaba y le decía, bueno, dime, ¿y cómo aplicas tú la buena voluntad? Ah, no, es que yo digo nomás, de buena voluntad y allá voy. Ah, sí, eso es todo. Sí. Entonces, no conoces la clave, no conoces la llave de la buena voluntad, ¿no es cierto? Porque tú dices de buena voluntad o de buena fe, y hasta los ladrones dicen, wow, vamos a ir a robar a tal parte y con toda la buena voluntad. Sí, confiamos en que Dios nos ayude a lograr este cometido. Bueno, como puedes entender, la buena voluntad por sí sola no funciona, no sirve. Necesita el conocimiento de Dios, el entendimiento de qué significa para nosotros la buena voluntad. La buena voluntad del tercer paso nos dice que debemos detener nuestros pensamientos autodestructivos, que debemos desechar toda falsa creencia que no nos permita razonar o pensar en la realidad de Dios. Debemos de ir en contra de esos anhelos autodestructivos que no nos permiten ser verdaderos hijos de Dios. El apóstol Pedro nos dice que la buena voluntad es, tiene que estar llevada por el conocimiento, por la disciplina, por la fe, por la esperanza, porque
la voluntad como la fe por sí sola no sirven. Tiene que haber conocimiento, y en el conocimiento tiene que haber virtud, y en la virtud tiene que haber humildad, para poder nosotros transformar nuestro mundo interno. No podemos dejarnos llevar por simple palabrería experimental. Saben ustedes, la experiencia no es el todo ni es la base. No. ¿Por qué? Porque la experiencia es un sentimiento de una persona. Es una visión particular de una persona. Y aunque es importante para ella misma, puede no resultar para otras personas. Porque cada quien tiene una experiencia espiritual y es tan diferente el uno del otro, aunque tengan cosas similares o defectos similares. Por eso tenemos que basar nuestra vida en la obediencia a principios espirituales y no en la experiencia de otros. La experiencia de otros puede ser inspiradora, pero hay que seguirnos es a Cristo Jesús y no a las personas. Por eso nos dice la tradición que principios son primero, no las personalidades. Yo no puedo exaltar mi experiencia como la mejor del mundo. Para mí puede ser que lo sea, pero para otros no. Pero la experiencia de vivir, de practicar un principio espiritual, hace que la buena voluntad tenga una razón de ser y renazca en nuestros corazones una virtud especial. Y entonces podremos percibir que Dios está haciendo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, porque estamos en obediencia, en el trabajo de conocer a nuestro Señor, Dios y Creador. Bendito sea el Eterno, que trabajemos más que con experiencia, con principios espirituales. Alabanza y gloria a Dios. Así es que continuamos. Gracias, Josefina. Ok, bueno, pues vamos a continuar con la otra parte que tiene que ver con el estudio del libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 13 al 21. Nuestra extraordinaria, maravillosa y flamante coordinadora que presta el servicio la semana pasada, nuestra princesa, y nuestro facilitador que hoy está acá con nosotros, Víctor Javier, eh, pues se quedaron en el versículo 17 y vamos a retomar desde ahí la lectura. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Y dice así: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Versículo 18. Ya sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y
la vida eterna. Y cerramos con el versículo 21. 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Adelante, Víctor Javier. Bueno, la vez pasada estuvimos hablando cuál era el pecado imperdonable. Indudablemente nos llevó todo el tiempo. Y también trastocamos estos versículos. Es importante para nosotros comprender que si nosotros estamos siguiendo el camino de Jesucristo, vamos a seguir las condiciones bíblicas. No vamos a seguir la voz de el lobo vestido de oveja, de los falsos profetas o los falsos ministros que se visten como ángeles de luz y no lo son, que tienen un mensaje engañoso. En San Juan, capítulo 4, en Primera de Juan capítulo 4, versículo 1 y 2, nos dice que probemos a los espíritus. Y probemos a los espíritus porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y esto significa probar a los espíritus, significa valorar las palabras de la gente. En Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, nos dice, pues, porque estamos en la gracia, por eso abundaremos en pecado para que la gracia sobreabunde. No, en ninguna manera. Porque no sabes que los que han sido bautizados en Cristo Jesús son nuevas criaturas y andan en novedad de vida, porque han sido sepultados juntamente con Cristo y han sido resucitados con Cristo y están sacrificados en Cristo para andar en novedad de vida. ¿O acaso no lo sabes? El bautismo es la puerta que nos lleva a la salvación, de acuerdo a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que hoy corresponde nos salva, no limpiando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una nueva conciencia. Hoy en día ha habido predicadores que han sido tan atrevidos como para predicar en una plaza y casi al final de su discurso decir, levanten las manos los que hayan recibido a Cristo Jesús. Y una multitud de personas levanta la mano y les dice, digan conmigo esta oración. Creo en ti, oh Jesucristo. Tú eres mi Rey y mi Salvador, mi único y suficiente Salvador personal. Hoy te entrego mi corazón y mi ser. Con todo y eso, después de aquello, el predicador manda a las personas que están en bombas con agua para que bañen a toda esa multitud. Y aquellos hombres abren el agua y mojan a toda la gente que levantó la mano. Él dice, han sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Es verdad eso? ¿Fueron bautizados? La realidad es que no. Porque la escritura dice claramente, bautismo. El ejemplo de Jesucristo fue el bautismo.
En Mateo capítulo 3, versículo 15, Jesús llega con Juan el Bautista y le dice, bautízame. Y él dice, no, Señor, yo necesito ser bautizado por ti. Y en la discusión que tienen Juan y Jesús, Jesús le dice, es necesario que se cumpla todo mandamiento delante de la presencia de Dios. Y Juan accede y bautiza al Señor Jesús. ¿Qué significa bautismo en griego? Del griego al español significa sumergir. Es lo que significa. Sumérgete en las aguas, húndete en las aguas. ¿Quién ha visto jamás que una persona que haya muerto solamente la entierren con un puño de tierra o con 2 o 3 paladas encima? No, tiene que estar en un pozo y tiene que llenar ese pozo de tierra. Así simboliza el bautismo, simboliza una tumba, la tumba en la que estuvo Jesucristo. Y el levantarse de esa tumba acuática simboliza que hemos renacido a la vida, que nos hemos comprometido con Cristo Jesús y que hemos hecho un pacto. Y que en ese pacto hemos recibido perdón de pecados y hemos recibido el regalo precioso del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación y vida eterna. Para ser bautizados se necesita como requisito el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no puede haber bautismo. Y el arrepentimiento es un regalo de Dios que viene por escuchar la palabra de Dios, no por sentirse culpable o dolido por haber hecho lo que hizo. No, es mucho más profundo que eso. El arrepentimiento es un deseo de no volver atrás. Fuerte. Que la persona es capaz de dejar cualquier cosa, pero no quiere volver atrás. Por eso, cuando alguien dice, vamos a un bautismo, y llegamos a una congregación donde está un bebé que no tiene pecado, un bebé que está limpio, que todavía no ha cometido ninguna falta, que dentro de él mismo tiene una situación pecaminosa, una predisposición al pecado. Pero él no es iracundo y él no ha pecado. Podremos preguntarle a un bebé de 6 meses o un año, ¿te arrepientes? No puede responder a la pregunta. Quizás el bebé se ría y mueva sus piecitos y sus manos, pero no puede arrepentirse porque no ha caminado todavía para regresarse de ese camino. La escritura no habla de bebés. En ninguna parte de la Biblia dice que los niños tengan que ser bautizados. En ninguna parte. Es para los adultos. La escritura en Levítico nos habla que una personita para ir a la guerra tenía que tener 21 años. No podía ir más joven. No podía ir más joven. Tenía que tener 21 años para tener una mayoría de edad.
Y lo mismo sucede en el bautismo. Un ser inocente, un niño, no tiene de qué arrepentirse. Los primeros años de nuestras vidas, el instinto natural se desbocó y formó patrones de conductas negativos y positivos. Pero nosotros no sabíamos. Éramos inocentes. Aún a los 7 años no podíamos entender lo que estaba elaborándose en nuestros corazones. Y aún en la adolescencia, aún no podíamos comprender, y muchas veces ni siquiera en la edad adulta podemos entender el proceso de intoxicación que estábamos viviendo. Intoxicación por las palabras de mentira y falsedad que nos habían dado la religión, los padres y aún la sociedad que nos rodeaba. Un mundo lleno de falsedad, deseando ser bondadosos. Sí, todo aquello parecía bueno, pero de acuerdo a la escritura, no era bueno. Cuando nos enviaban para observar las acciones policíacas como inspectores de derechos humanos, inspectores, observadores, no íbamos a meternos en el proceso, pero teníamos que comprender bien el proceso. El proceso de custodio de las evidencias, el proceso de la aprehensión y el derecho del preso. Tenía que hacerse conforme el protocolo. Fuera del protocolo, aunque el que fue aprehendido fuera culpable, necesitaba estar afuera, porque habían roto su derecho de custodia evidencial, o bien su derecho de hablar o no hablar. Y lo mismo sucede en la ley de Dios. Dios dice, hágase de esta manera y de esa forma tenemos que hacerlo. ¿Por qué entonces hay personas que lo hacen diferente, anulando la palabra de Dios o queriendo anular la palabra y la autoridad de Jesucristo? Porque hacen lo contrario. Y toda la gente está feliz. Y después de echarle un poco de agua en la cabeza del bebé, los adultos van a embriagarse. Veamos qué tan importante es esto. Desde el griego, desde la palabra griega, baptismo significa sumergir. Luego está eclecheo, catacheo y ramtis. Eclecheo significa vertir, como cuando yo pongo agua para mi café en la taza. ¿Qué hago? Vierto agua. Eso no es bautismo. Bautismo sería que tuviera una olla de agua y sumergiera la taza para lavarla. Ese es bautismo. Pero si tengo la taza y le vierto agua dentro de la taza, es vertir, es catacheo. Y luego, eclecheo. ¿Qué significa eclecheo? Cuando yo agarro la taza con agua y entonces la aviento
hacia afuera desparramo el agua. Entonces, hemos visto que bautismo es sumergir, que eclecheo es vertir y catacheo es desparramar. Y viene lo más parecido a la primera palabra, ramtizo. ¿Qué es ramtizo? Salpicar. Eso quiere decir que agarro mi taza con agua, meto mis dedos o meto un hisopo, un pedazo de trapo y empiezo a salpicar por aquí y por allá. En la acción de la palabra las cosas son diferentes. Baptismo, eclecheo, catacheo y ramtizo. En otras palabras, sumergir, vertir, derramar y salpicar. 4 acciones con un elemento, pero que cada uno es diferente. ¿Y cuál es la orden de Dios? De acuerdo a Jesucristo, cuando habló con Juan, dijo, sumérgeme en el agua. ¿Qué significa? Bautízame, sumérgeme. Así es que fue sumergido en el agua. Y cuando emergió del agua, cuando subió del agua, entonces se vio sobre él el Espíritu del Padre. Y la voz del Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Ahí señaló el Padre que Jesucristo era su Hijo. El Padre dio testimonio del Hijo. Nadie más podía dar testimonio, ni María, ni José, ni Pedro, sino el Padre. Tenía que dar el testimonio que verdaderamente Él era el enviado, el Mesías, el Hijo de Dios, que había sido sumergido en las aguas del bautismo que simbolizaban la tumba y había emergido el agua que simbolizaba la resurrección. Cosas diferentes. Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre precioso del Señor Jesucristo, para que reciban el regalo del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. 2 cosas vas a recibir, el perdón de los pecados y el Espíritu Santo. Cualquier otro acto de eclecheo, catacheo o ramtizo no sirve. No hay autoridad ahí. No hay autoridad en la pronunciación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No hay autoridad ahí. La revelación del nombre de Jesús, Jesucristo el Mesías, el dador de la vida, pues Dios le dio el poder para que nos diera vida. ¿Quién era el Padre? Jesucristo representaba al Padre. ¿Quién era el Hijo? Jesucristo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesucristo es espíritu. Mi palabra es espíritu y es vida. Dice San Juan capítulo 1, versículo 2 y 3. En él estaba la vida, y la vida era la luz que alumbraba a los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra él, contra la luz, contra la vida. Qué fácil nos equivocamos porque encontramos templos que impresionan, porque encontramos fetichismos. El Santo Grial, decían en el pasado. ¿Qué es el Santo Grial? Es una acción del paganismo, el Santo Grial. ¿Sí? Es una acción del paganismo.
Los druidas usaban el grial, lo que hoy se reconoce como el Santísimo. Los druidas, estos sacerdotes que raptaban a los niños y los mataban para gloria de su Dios personal, para la diosa de la fertilidad, dejando una calabaza. Y los padres, cuando les habían robado a los niños para matarlos, con la calabaza sonriente, deberían de estar gozosos y felices porque habían sido sacrificados al dios de la fertilidad, al paganismo. Esos mismos sacerdotes druidas eran los que usaban el grial, lo que hoy tú puedes ver como el Santísimo. El sincretismo es una mezcla de falsas creencias con la verdad. Satanás engañó a Eva y le dijo que sería como Dios conociendo el bien y el mal. Eso era verdad, porque el propio Dios lo confirmó, diciendo, he aquí el ser humano como uno de nosotros que conoce el bien y el mal. Pero agrega la voz sagrada, diciendo, hay que cerrarle el camino hacia el árbol de la vida eterna. Hay que cerrarles el camino porque Dios no quería que el hombre fuera un pecador eterno. Ese árbol es Jesucristo hoy en día, el que nos provee de la vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sea destruido en el lago de fuego, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, no muerte. El engaño es la mezcla entre la verdad y la mentira. Y las religiones están bañadas de engaño. La Biblia es la autoridad máxima y no es un sacerdote o alguien que pudiera considerarle por la humanidad como sagrado, como santo. No, no. La humanidad está ciega y no sabe lo que adora. Pero cuando venimos a los principios reales de la palabra de Dios abre nuestro entendimiento a los que son llamados. Porque los otros se irán enojados, se separarán, porque no tienen deseos de ver la verdad. Son como topos que les gusta vivir en la oscuridad, porque cuando se enfrentan a la luz del día, sus ojos lloran y les duele, y prefieren volver a sus cuevas antiguas, a su mentira, a su engaño, a su soberbia religiosidad. Apártense de los ídolos, dijo Juan. Eso es idolatría. Cuando nuestra fe no está basada en la luz y la comprensión de principios espirituales reales, no hipotéticos. Una religión que habla acerca de los 10 mandamientos y solamente tiene 8.
Y cuando comparamos lo que escribe como 10 mandamientos y comparamos Éxodo 20, no son iguales. Les faltan mandamientos. No dicen lo mismo ni están actuando conforme a la realidad de los 10 mandamientos, sino que le están dando forma a su propia mentira, dándole forma de verdad, pero la mentira nunca será verdad. Fue el primer descubrimiento que yo tuve desde niño, cuando tomé una Biblia de esa congregación y leí en la portada los 10 mandamientos. Y me di cuenta que no eran los 10 mandamientos, que eran 8 mandamientos. Porque cuando fui a Éxodo 20, dentro de esa misma escritura, los 10 mandamientos decían lo siguiente: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de lo que está en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra. Ni te inclinarás, no te vas a inclinar a ellas para adorarlas. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que lo tome en vano. Cuarto mandamiento: 6 días trabajarás, mas el séptimo será para el Señor tu Dios, porque Él santificó el sábado. Anoche tuve una discusión con un aparato que no razona, que no piensa, sino que tiene conocimiento reordenado por el propio hombre, en base a los escritos y comprensión de los propios hombres de lo que consideran que es más conveniente de acuerdo a su comprensión. Y esa máquina solamente repite lo que ellos han puesto en ella. Que tiene una capacidad de hablar, sí, que tiene una capacidad de aparentar razonamiento y parece verdadero, y hay cosas verdaderas en lo que dice y hay mentira en lo que dice. Tuve una discusión con esa máquina llamada inteligencia artificial. Mi amigo que estaba conmigo ahí hablaba. Me decía, ya. Él estaba manejando el teléfono y yo estaba conversando con la máquina y él escuchaba la respuesta de la máquina. Le hice muchas preguntas en bases a hechos claros que no están inscritos en ella. Y en esa acción la máquina defendió la postura que tenía, porque no puede tener otra postura, no puede tener razonamiento, no puede pensar, no puede cambiar su propia acción, porque es el hombre quien alimenta a esa inteligencia y la dirige y manipula la información. Es terrible encontrarse con la mentira y con el engaño. Pero si no entendemos, podemos hacer de la inteligencia artificial un Dios, creyendo que Él siempre dice la verdad y no es cierto. Y así podemos creer en religiosos que se visten como ángeles de luz y son
mentirosos y son engañosos y te llevan por caminos que no son de Dios. Y esto me hace recordar a lo que nos dijo el Señor Jesucristo. Tuvo misericordia de la multitud, porque vio que todos ellos eran como ovejas listas para el matadero, listas para ser degolladas por la falsa religión, por los falsos conceptos y las falsas ideas del hombre que corrompen el corazón humano y convierten de la religión su Dios y hacen de los sacerdotes sus dioses y consideran que su palabra es más valiosa que lo que dice la Escritura. Aún lo que dijo Jesucristo, porque interpretan a su manera la palabra de Dios y su palabra no fluye directamente de la realidad bíblica, sino de la fiebre de poder, del hambre de matar y beber la sangre de los hijos de Dios. ¿O acaso no has leído la historia? ¿Quiénes fueron los Borbones? ¿Quiénes fueron los Borbones? Fueron ¿quiénes? Los que gobernaron un tiempo Roma y mataban a sus enemigos, porque iban en contra de su Dios personal, la ambición, la codicia y el poder. Y luego ya no fueron los Borbones, luego se volvió la Santa Inquisición. Y luego se volvió la artimaña de los obispos y arzobispos, que iban a los conventos a tener relaciones con las jóvenes, porque ellos representaban a Cristo y ellas estaban casadas con Cristo, según su locura. Y las jóvenes abortaban, y los niños eran emparedados, no para comerse, sino puestos en la pared. Hacían huecos en la pared y ahí ponían al feto en los conventos. Conventos de muerte, de prostitución religiosa, privilegio de los sumos sacerdotes humanos. La historia no miente. La historia no miente. Pero no puedes creer eso, porque va en contra de tu derecho a hablar, a decidir, a pensar y a razonar e investigar, porque te han criado como oveja o como perro amaestrado. Tú obedeces lo que yo te digo. Y Dios no es así. Dios permite que yo razone, que yo piense, que yo indague y que yo le exponga mis razones para que Él pueda aclararme la verdad.
Pero el hombre no lo ha hecho así. Ha asesinado a filósofos como a científicos, porque han hablado cosas contrarias a su fe. Creían que la Tierra era plana. Y el día en que Galileo Galilei dijo que era redonda y que la Tierra pende sobre la nada, le acusaron de hereje. Y lo estuvieron vigilados para que no hablara de sus ideas raras. Nunca leyeron la Biblia, porque la Biblia dice que la Tierra es redonda y pende sobre la nada. Y estos que se decían ser sacerdotes del Dios Altísimo, defendiendo una verdad, ¿cuál verdad? Defendían su mentira y su engaño, porque la Escritura no dice eso. No dice que la tierra es plana, pero ellos así lo creían. Y así tenían que creerlos todos, como ellos decían. Y entonces leían la Escritura en latín para que nadie entendiera, para que nadie comprendiera la realidad de la Escritura. Y en la compra y en la vendimia de los perdones, para hacer templos, para hacer más grande la comunidad y la riqueza del paganismo cristiano. Y luego, alguien que salió de ahí mismo y que dijo, y que se dio cuenta porque leyó la escritura y se dio cuenta y dijo, yo no quiero esto. Deseo que la congregación vuelva a su raíz, vuelva a los principios de la Biblia verdaderamente. Los perdones no deben de venderse. El perdón no es negociable con dinero o con bienes materiales. El derecho de entrar al cielo es gratuito, de entrar al reino de Dios es gratuito. Nadie tiene por qué estar vendiendo boletos como si fuera un circo. Este hombre escribió 99 puntos de doctrinas equivocadas del clero. Él no quería romper con el clero, él quería que el clero reconociera sus errores. Pero hicieron lo mismo que con Jesús. Jesús vino a hablarles de sus errores a los judíos y los judíos no entendieron. Y este hombre vino a hablarle al clero y el clero no comprendió, no entendió, no quiso y hasta la fecha no quiere. Al contrario, hace más mitos, hace más ídolos para tener atrapado al pueblo en sus mentiras. Sí, el engaño del diablo está ahí. El mismo que engañó a Eva está ahí. Este hombre fue perseguido. El rey de Alemania lo acogió y lo protegió de la locura del Papa. Y fue quien escribió, que transcribió del hebreo y del griego la Santa Escritura al alemán. Los hermanos separados. ¿Quiénes son hermanos? ¿Y por qué están separados?
Nunca han leído las 99 propuestas de este hombre de la época de la Reforma cristiana. Nunca han visto los puntos de vista que él estaba extractando desde la escritura en análisis y en estudio de qué es la salvación. Nunca lo han visto. Se han creado muchos mitos acerca de él, pero la historia habla de cómo la persecución religiosa lo llevó a ese punto. ¿Y qué pudiéramos decir de Casiodoro de Reina y Varela? Fueron perseguidos para que no transcribieran la escritura al español. Y la escritura ha sido perseguida para ser destruida, para ser atrapada por un mismo sistema. Y no pudieron dejar presa la escritura, y la palabra fluye hoy en día como un río caudaloso en todo el mundo. Y una minoría solamente comprende una realidad que la mayoría no entiende. Que la mayoría no entiende, porque están enajenados con sus tradiciones. Lo mismo le dijo Jesús. Ustedes, por causa de sus tradiciones, pisotean el mandamiento de Dios. ¿A qué se refería Jesús? Le dijo, ustedes llaman Corbán, que significa esto es santo. ¿A qué le llamaban Corbán? A la ofrenda especial que hacían las personas. Una ofrenda que podía ser la herencia de toda su existencia, de toda su vida, para el templo. Y cuando es Corbán, cuando es una herencia donada para el templo, sus padres están en segundo término, porque primero es Dios y su ofrenda, y sus padres que se mueran de hambre. Tú no te preocupes por eso. Tú ya te ganaste el cielo. Por eso Jesucristo dijo, ustedes pisotean el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Y hasta la fecha lo siguen haciendo. Y nadie los va a detener hasta la venida del Señor Jesucristo. Nadie los va a detener. Y se les va a dar un poder por un año mínimo sobre la gobernación mundial. Y nadie los va a detener. Y van a perseguir a aquellos que conocen la verdad. Los van a perseguir y los van a matar. Por eso está la gran ramera sobre una bestia, dice Apocalipsis. La gran ramera, la madre de todas las prostitutas. ¿Por qué está encima de una bestia? Porque la bestia es un sistema político y la mujer es una religión. Una religión que ha matado a los santos y que lleva un cáliz en la mano de sangre, donde se emborracha con la sangre de los santos. ¿De quién estás hablando? Lea la historia. No solamente la escritura, corrobora la historia. ¿Quién ha asesinado a los santos de Dios? ¿Quién los ha perseguido?
¿Quién ha tratado de gobernar al mundo en todos los tiempos? ¿A quiénes ha castigado porque no se sujetaron a su mentirosa voluntad? ¿Por qué la gente vino huyendo? Religiosos vinieron a América huyendo de Europa. Venían huyendo de la máxima religión europea, la corrupta y perversa religión europea, donde viven en el lugar reconocido como el lugar del vidente, donde antes de que fuera el Vaticano, era un panteón, donde fue a esconderse un Simón Pedro, que no era el apóstol, era otro Simón Pedro, porque lo perseguían para matarlo. Y a él lo iban a consultar, y de ahí fluye el nombre Vaticano, el vidente. La propia historia del Vaticano, la propia historia de los libros del Vaticano hablan acerca de estas verdades. ¿Quién de ustedes ha tomado la enciclopedia del Vaticano para leer? Para ver los documentos dioclecianos, para ver los documentos inscritos por el emperador Constantino, padre de esta religión. No, nunca han estado investigando. El 11º paso dice, buscamos a través de la oración y la meditación. Y meditación es investigar. Meditación. Tener un, ¿qué? Una conciencia de quién es Dios. O sea, con entendimiento, con conocimiento, no por tradiciones humanas. Y entonces, te haces llamar cristiano y pisoteas la escritura, no obedeciendo lo que dice la escritura y lo que habló el Señor Jesucristo, sino escuchas la voz de los hombres. Ellos tendrán su propia perdición y serán destruidos en el lago de fuego. Pero muchos de ellos que están sujetos a esas tradiciones son gente inocente, que tienen una fe limpia, porque son como topos, no pueden ver la luz, porque así han sido condicionados mentalmente. No pueden tener decisión propia ni visión personal. Tienen que estar sujetos a sus tradiciones. Tradiciones que van en contra de la escritura. Pero Dios, que es un juez verdadero, hará juicio a su tiempo y ya no tarda su juicio. En la venida del Señor vendrá a juzgar todo este mundo injusto y recibirán su pago por haber abandonado la verdad, por no haber investigado y estudiado. Y dirán, ¿por qué nos ha llegado este gran mal? Y se esconderán del Cordero y harán guerra contra Cristo Jesús, como lo hacen hoy.
negando la realidad cristiana y haciéndose pasar por Cristo. Así que Juan dice, apártense de los ídolos. Y los ídolos son el poder, el prestigio, el dinero, el sexo. Esos son ídolos. Cada defecto de carácter es un ídolo. Es algo que va en contra del amor de Dios. Pero, como bien dicen, que Dios nos agarre confesados antes de la venida de Jesucristo. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios, como Él dice, y Él nos llama. Vengan a mí los que están cargados y cansados. Vengan a mí, hagamos cuentas. Y si ustedes tienen deudas, por más fuertes que sean sus deudas, yo voy a dejar sus libros limpios, sus conciencias limpias de toda obra muerta. Pero vengan a mí. Apártense del adulterio, de la mentira, de la soberbia. Límpiense y yo estoy con ustedes. Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Limpien sus manos de robo y de mentira, de estafa, y yo estaré con ustedes. Santiago 4:8. ¿Qué diferencia? Pero yo no juzgo a este mundo, ni juzgo a la religión, porque yo no soy juez. Solamente hablo lo que el juez me dice que diga. Como vocero del Espíritu de Dios, hablo lo que Dios me dice que diga y que está inscrito en su palabra, y de ahí no me salgo. Que se haga tu santa voluntad, oh Cristo Jesús, de la Escritura, y no la mía. Amén. Bueno, pues vamos a continuar, y por aquí vamos a cerrar la grabación para que ustedes nos platiquen, nos comenten o nos digan lo que ustedes deseen.